Y en esta parte, pues la parte sólida de la sangre, pues contiene los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas, y pues la parte líquida, pues sería el plasma. Y pues aquí está que el 1% corresponde a glóbulos blancos más plaquetas, el 44% de glóbulos rojos y el 55% de plaquetas. Aquí les hice una tabla cada parte del plasma. En cuestión del agua, contiene de 90 a 92% aproximadamente de agua. Es el componente principal del plasma. Funciona como solvente pues, para transportar sustancias como nutrientes o desechos y pues mantiene el volumen y la presión sanguínea. En cuestión de las proteínas plasmáticas, tenemos entre un 7 y un 8% de porcentaje. Principalmente es la albúmina. Pues la albúmina, tiene acento en la U. Albúmina, que la albúmina es la proteína más abundante en el plasma, responsable de regular la presión oncótica. La presión oncótica es generada por las proteínas, principalmente por estas, y pues son proteínas grandes que fortalecen la membrana capilar. También participa en el transporte de moléculas como hormonas y medicamentos. Tenemos también las globulinas, como lo vimos, que son los anticuerpos y la hemoglobina de transporte, y el fibrinógeno, que es importante pues, para la población. Y pues tenemos otros solutos que constituyen el 1% del plasma, que pues serían los electrolitos, que nos el sodio, potasio, calcio, cloruro, bicarbonato, pues es lo esencial para el equilibrio osmótico. También para el pH y pues algunas funciones celulares. También tenemos otros nutrientes como lo es la glucosa, que es la principal fuente de energía, los lípidos, aminoácidos, vitaminas y minerales. También hay desechos metabólicos como por ejemplo la urea, el ácido úrico, creatinina, productos de desecho de pues, todos los procesos de metabolismo, y pues las células conectadas con riñones, pulmones o hígado, y pues también encontramos los gases disueltos que pueden ser oxígeno, dióxido de carbono o nitrógeno. Bueno, entonces esto ya lo habíamos revisado, salvo, no habíamos mencionado en específico las sustancias de desecho que pueden ser producidas o pueden estar presentes en la sangre. Entonces, salvo eso, me parece que lo demás ya lo habíamos revisado. Vean cómo hay una gran cantidad de moléculas que pueden ser evaluadas en un líquido como lo es la sangre. Obviamente la relación entre estas sustancias nos puede dar un indicio de la salud del animal. Por ejemplo, una elevación de ácido úrico, de urea, creatinina en sangre, nos puede estar diciendo que estas sustancias no se están eliminando de manera correcta y se están concentrando en sangre. Y eso nos podría indicar que el animal probablemente está pulsando por un problema renal. ¿Sale? Entonces, la sangre, el plasma nos puede dar muchísima información sobre el estatus fisiológico de un individuo. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque ahí se van a transportar tanto sustancias favorables, nutrientes para el animal, como sustancias que van desechando las células, ¿sabes? Sustancias que no son necesarias y que tienen que ser eliminadas por diversas vías, ¿no? Los gases también son un tipo de sustancias como nutrientes y sustancias de desecho. Entonces, solamente se los comento para que pues podamos ir viendo, podamos ir haciendo esta relación de qué tanta información nos puede dar este líquido corporal y que es el principal o de los principales que tenemos que mandar a hacer un análisis, una bioquímica sanguínea o una biometría hemática para saber tanto qué tanta cantidad de células sanguíneas hay, como qué tantas sustancias que produzca el hígado, que se encargue de eliminar el riñón, que el páncreas tenga función, que el músculo tenga función. Todos esos órganos, al hacer un test de sangre, nos puede estar indicando si está funcionando el animal de manera correcta.
así como también pues transita por el corazón. Tenemos aquí lo que son los sanguíneos, este sería el glóbulo rojo, el glóbulo blanco, el capilar, estas serían las plaquetas y este líquido amarillo sería el plasma. Aquí pues está representado también. Y pues principalmente, ya como lo dije, la sangre representa el 55% del volumen total de la sangre. Tenemos el líquido intersticial, que actúa como un medio de intercambio entre las células y por los capilares. Y tenemos la linfa, que esa es como una forma modificada que proviene del sistema linfático. Este pues es encargado de transportar nutrientes, desechos, células y pues fluye hacia los ganglios linfáticos para pues, su procesamiento. Pero de eso nos van a hablar más adelante, ¿no? Es como una introducción. Tenemos la formación de líquidos en el plasma. Esto es como cómo es que actúa el plasma. Primero ocurre una filtración a través de los capilares, que aquí es donde se presenta la presión hidrostática, que pues es el flujo de la sangre que genera una presión. Este se los dejé a ustedes, cómo se forma un líquido. No. ¿No? Es que no podemos aún revisar cómo se forma un líquido porque hay un equipo que le tocó presión hidrostática, presión osmótica, y si no hemos visto eso, no vamos a comprender cómo se forma un líquido corporal. Lo que sí debes dejar claro es que todos los líquidos corporales, todos los líquidos extracelulares, ¿de dónde se ven a formar? ¿De dónde? De la célula. Los líquidos se forman de la célula. De la sangre. De la sangre, no te confundas, de la sangre. O sea, todos van a ser un extravasado, un filtrado del plasma sanguíneo. Pues ahora tenemos la producción ¿dónde se produce el plasma? Tenemos que principalmente se produce en el hígado, que es el encargado de la producción de las proteínas plasmáticas. Principalmente están la albúmina, las globulinas. Albúmina, no le ponen acento, pero se llama albúmina. Albúmina, que es la que regula líquidos, las proteínas, que son las que producen anticuerpos, y el filtrógeno, que es lo que produce la coagulación sanguínea. Después tenemos el sistema linfático, que es el que filtra y recolecta pues, el líquido intersticial, que ese es el plasma filtrado fuera de los capilares, y es el que transporta pues, toda la corriente sanguínea. Tenemos también los riñones, que estos ayudan a regular la composición del plasma, filtrar los desechos metabólicos y exceso de sodio a través de la orina. Tenemos la médula ósea, principalmente pues esta es la roja. Esta actúa como indirectamente, pues ya que esta no produce plasma, pero aquí se producen las células sanguíneas, como por ejemplo los glóbulos blancos, rojos, pues las plaquetas, que estas pues se suspenden en el plasma, y que pues estas son esenciales para el transporte de oxígeno, defensa inmunológica y pues la coagulación. Tenemos los pulmones, que pues aunque no producen tampoco plasma directamente, son responsables de la eliminación del dióxido de carbono, que es uno de los gases disueltos en el plasma, y también ayudan a la oxigenación de la sangre. Y pues la alimentación, que pues esto tampoco es como que lo contenga, pero es muy importante, ya que pues, los nutrientes influyen en la composición del plasma, proporcionando componentes como proteínas, glucosa, lípidos, vitaminas, que pues son absorbidos y transportados en el plasma hacia las células del cuerpo. ¿Y qué otra cosa falta? La alimentación, claro que es importante. ¿Por qué? Además de lo que mencionas, ¿por qué es importante la alimentación? Pues porque una buena alimentación es como que tienes que tener un balance para contener todo lo que es glóbulos blancos. ¿Qué consistencia tiene de lo que nos estás hablando? Líquido. ¿Y de dónde puede obtener el animal líquido? Pues sí, ¿no? De la alimentación tiene que hidratarse, forraje, el animal come forraje y
pasto, del pasto obtiene mucho de ese líquido, una vaca también. Entonces, claro que la alimentación es vital, no nada más para aportar algunos nutrientes, sino porque gracias a lo que come, gracias a lo que bebe, va a poder tener líquido. Su sistema digestivo va a absorber ese líquido y entonces va a mantener un buen volumen sanguíneo, algo que se conoce como volemia, una adecuada cantidad de sangre. ¿Estamos? Bueno, yo había escuchado que, bueno, creo que a veces en cuestión de forrajes, luego mojan en, por ejemplo, lo que es polvo o alimento. Alguna vez lo pregunté y me dijeron que no se debe hacer porque como que los animales, los reproductores, pues te prefieren la comida seca. Sí. Y es como que la transforman ellos para ellos. Sí, eso es algo importante. Por ejemplo, a un rumiante le puedes dar en la mañana, lo dejas que pase, o sea, el forraje fresco como está. Y en la tarde o en la noche, ya que los metes a descanso, les das forraje, pero forraje seco. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir transformarlo mejor en fibra y en otras sustancias, ¿no? Le va a permitir que se produzca menos gas y además en la tarde les puedes dar también un poco de grano concentrado, ¿sale? Entonces, hay quienes optan por una alimentación solo basada en alimentos secos, pero otros que tienen la oportunidad les permiten el pastoreo. Y entonces, de esa manera los animales pueden obtener más líquido, aprovechar más el líquido. La célula vegetal es una de las células con mayor contenido de agua. No obstante, tienen un organelo que se llama vacuola que almacena líquido. Entonces, eso ayuda a que el animal se esté hidratando también. Entonces, hay muchas maneras, muchos métodos de alimentarlos, pero obviamente el forraje fresco les brinda agua también, ¿no? Y bueno, si no los pones a pastar, entonces lo que puedes o lo que debes hacer es tenerles su agua fresca, ¿no? Para que puedan obtener ese líquido. Pero un animal que pastorea libre, pues normalmente son animales que toman poco líquido. ¿Por qué? Porque están ahí aprovechando absorbiendo del alimento, sobre todo animales como los rumiantes, ¿no? Bien, ¿qué más? Pues tenemos la importancia del plasma en los órganos, principalmente. Pues el plasma permite que la sangre fluya a través del cuerpo, suministra pues importantes proteínas necesarias para la coagulación de la sangre, también transporta azúcares, sales, hormonas y pues también ayuda a mantener la sangre de la persona. También elimina, como les dije, desechos metabólicos y pues es una defensa inmunológica pues, que genera los Bueno, como primero vamos a poner lo de qué es la linfa, y la linfa va a ser un líquido transparente que que va a producirse a través de los vasos y los ganglios linfáticos. Bueno, se produce por el exceso de líquido que sale en los capilares sanguíneos, que bueno, más bien sería por qué se produce y cómo se produce. Lo vamos a dividir en tres partes, que es la filtración capilar, la absorción de los capilares linfáticos y el transporte. En los capilares sanguíneos van a partir del plasma sin proteínas ni glóbulos rojos y se va a filtrar hacia los tejidos formando el líquido intersticial. Después los capilares linfáticos van a recoger el exceso de líquido intersticial junto con proteínas, células inmunitarias y desechos también, y este líquido se va a formar en lo que es la linfa. Y pues el transporte va a ser que la linfa va a ser impulsada a través de los músculos esqueléticos y el movimiento de las paredes de los vasos linfáticos y las válvulas que
¿Qué nos puedes decir sobre la linfa? Esto primero que nos dices. O sea, en síntesis, así para quedar clarísimos en esto. Que es un líquido transparente que se va a originar en los líquidos. ¿Y cómo lo entendiste? Sin que lo leas, ¿cómo entendiste que se forma? Que en los capilares va a salir del ¿Se plasma. forma en los capilares? No, va a salir del plasma. Sí, en los capilares. ¿En cuáles capilares? Capilares sanguíneos, perdón. Estoy un poco confundida. ¿Qué se me tapó la mochila? Entonces, ¿qué entendiste tú de su formación? ¿De dónde se obtiene ese líquido que ahora se llamará linfa? Del plasma. ¿Qué pasa con el plasma? Que van a salir de los capilares sanguíneos. Ajá. No, sale de los capilares sanguíneos del plasma y van a drenar, por así decirlo. Con lo que tú entiendas. Ay, es que la verdad me parece que esta parte me confundí con la demás. Está muy fácil. Todo lo dijiste leyéndolo, pero lo que a mí más me preocupa es que vengan y lo lean y que no les quede claro a ustedes. Sí, insisto, no es por estarlos molestando ni nada, ni porque yo venga todos los días de malas, es porque trato de que preparen mejor su... No les tocan 3 temas, les toca a ti, por ejemplo, solo la línea, y que no hayan logrado tal vez, bueno, a lo mejor te tocó otro, ¿no? Pero pienso yo que solo la linfa, pero que no hayan se hayan tomado media hora para poder analizar bien lo que van a presentar. Eso es algo que a mí me preocupa. Tal vez a ustedes no, pero a mí sí, porque me preocupo por lo que aprenden. Entonces, todo lo dijiste, Monse, solamente que no, a lo mejor no logran aterrizar bien la información. Tú nos dices, la sangre se viene en los capilares, en los vasos sanguíneos, y después se va a filtrar. ¿A dónde se puede filtrar la sangre? En este caso, si se forma en los tejidos la linfa, ¿en dónde se puede filtrar? En el líquido intersticial. ¿En dónde? En el líquido intersticial. En el espacio intersticial. ¿Cuál es el espacio intersticial? La sustancia fundamental. No, ¿cuál es el espacio intersticial? El que rodea las células. El que está entre las células y un vaso sanguíneo, ¿no? Cuando la sangre viene por el capilar, acuérdense que por ahí a lo mejor alguien debería de preguntarme o recordarnos cómo es que se pueden filtrar. ¿Cómo es que se puede filtrar algo en un vaso sanguíneo? ¿Por qué se podrá filtrar el plasma? Y ya lo vimos, no es algo que no hayamos visto, solo que pues ya se les olvidó. ¿Por qué se podrá filtrar el plasma en un capilar? Es que tiene una cierta forma. En este lado, sí. Chicos, nadie en verdad se acuerda. Sí, ¿Cuántos tipos de capilares hay? Ricardo. bueno, yo no me acuerdo, no bien, yo solo me acuerdo que checamos que eran el continuo, discontinuo, fenestrado, y gracias a estas pequeñas... ¿Y A ver. qué pasa con cada uno de ellos? tienen diferente, es que no quiero decir estructura, pero digamos hoyitos en esta membrana o en esta pared que hace que se filtren ciertas estructuras, dejan pasar algunas y otras se quedan ahí. Así es. ¿Quiere mi maqueta? Se llaman capilares fenestrados, capilares que tienen poros, capilares que parecen coladeras.
que son poros pequeños y hay muchas sustancias que no pueden atravesar muchas moléculas que no pueden pasar por estos capilares y por eso se empieza a filtrar el líquido. ¿Dónde se empieza a acumular el líquido? En el intersticio, incrementando el líquido intersticial. Eso lo tienes ahí, Monse. Ese intersticio es el que vemos alrededor de toda esa maraña roja y azul que tienes ahí, que son capilares. Todo eso rosita se llama intersticio. Para que este líquido no se acumule ahí, digamos que no genere ahí una acumulación excesiva, pues hay mucho líquido que va a regresar al vaso, al capilar sanguíneo, y otro lo va a recoger un capilar linfático. Otro a lo mejor va a poder ingresar a las células de ese tejido y de esa manera se va a regular el líquido intersticial. Todo eso lo dijiste tú en ese texto que leíste. Y todo ya lo hemos visto, no es algo. Incluso ya vimos a la linfa como un tejido, pero ahora estamos viendo a la linfa como un líquido. ¿Saben? No nos vamos a basar en todas las células que lo conforman, sino en el líquido que contiene. Ya sabemos que células, cuando hay células y líquido, que es la matriz extracelular, se llama tejido, pero en este caso el puro líquido libre de células se llama linfa, y es un líquido extracelular. La linfa va a recoger pues muchas sustancias de desecho de las células del propio tejido. Y como bien nos dijiste, el trayecto o el transporte de la linfa se da gracias a los músculos esqueléticos. Porque al momento en que ellos se están contrayendo, dado que también hay un sistema de válvulas en el capilar linfático, la linfa puede tomar una dirección. O sea, una dirección quiere decir un camino que seguir. Siempre acompañando un capilar arterial y un capilar venoso, va a haber capilares linfáticos. Siempre. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? ¿Cómo se forma? Pues como le explicó anteriormente. Pero a ver, ahora con las palabras. Que Tú puedes. se va a formar en los tejidos. No esperen. Sí. Son capilares filtrados. Va a salir el plasma. Va a salir, exacto, más bien va a salir el plasma del capilar sanguíneo. Luego, Después se va a dirigir hacia los tejidos. ese se va a filtrar en el Líquido intersticio. intersticial. Digamos que vamos a dejarlo que se va a filtrar en el intersticio, porque después ese líquido va a ser el líquido intersticial, el que se acumula en el intersticio, que son todos esos espacios que hay entre las células que tienes ahí. Todo eso se llama espacio intersticial, que cuando se filtra el plasma ya se llama ahora líquido intersticial. ¿Sale? Después Luego, va a recoger los desechos, las proteínas y... ¿Sí no también las proteínas? proteínas provenientes de las células, ¿sale? Porque las proteínas globulares que nos mencionaba Anto hace un momento, esas no se pueden filtrar fácilmente porque son gordas, son grandes, no caben en los poros. Solo una pequeña cantidad de estas proteínas se puede filtrar. Entonces son pues este exceso de proteínas más proteínas provenientes de las células que conforman el tejido. Y ahí el esquema te lo dice. Después todo va en retorno
o todo es capturado, todo va a ir a un vaso linfático para transportarse en capilares linfáticos, que después estos capilares linfáticos, como bien dice ahí, van a retornar a la sangre. ¿Cómo van a retornar a la sangre? Esa sería mi pregunta. Y también ya se los había dicho. ¿Cómo todo lo que contiene el capilar linfático va a retornar a la sangre? No es pregunta solo para ti, es para todos. Porque se conecta con la red de vasos linfáticos, también se conecta al corazón. Se conecta al corazón, así directamente va al corazón. Bueno, no, a una arteria, pues. A una arteria, casi. Retorno. ¿Estás seguro que a una arteria? Ah, pues no es arteria, es vena, ¿no? A ver, ¿cuál vena? Pues no hay otra, porque es la única que transporta sustancias de desecho, ¿no? Retorna todas las sustancias de desecho a la sangre, perdón, al corazón. Entonces, los vasos linfáticos se van a conectar con la vena cava. Y de esa manera es como van a poder retornar a la sangre. Si el riñón sigue sin funcionar bien, si el hígado tiene problemas y si el páncreas tiene problemas, entonces imagínense la acumulación de ciertas sustancias que vamos a tener en sangre. ¿Por qué? Porque no se están desechando, no se están eliminando. ¿Estamos? Se van a volver a circular y así están todo el tiempo, circule y circule y circule. ¿Sí? Más adelante veremos cómo es que la sangre va a tender a salir del capilar o cómo es que va a tender a regresar, porque pues eso sería alguna pregunta interesante. Bueno, ¿y cómo saben que el plasma tiene que regresarse o tiene que irse a un capilar linfático, ¿no? Pues eso tiene que ver mucho con las presiones que nos mencionaron hace un momento. La presión hidrostática, presión osmótica, presión oncótica y esas que veremos en unos instantes. ¿Ok? Sí, Monse, ya más o menos queda más claro. Y ya para el transporte, entonces gracias a los músculos esqueléticos y las... Los músculos, como se van contrayendo, van permitiendo el movimiento, porque a diferencia de otros, de los vasos sanguíneos, el capilar linfático posee muy poco músculo liso, pero tiene un sistema de válvulas que se van a ir cerrando, impidiendo el retorno de la linfa, lo cual va a hacer que la linfa tome una única dirección y no se regrese. ¿Sale? De hecho, como nos tocó vaso sanguíneo, me surgió esta duda porque leímos que en las venas también existían estas válvulas venosas, pero no encontré que en arterias. Entonces, podríamos decir que la estructura o anatomía estructural de las venas es muy parecida a la del vaso, igual una pared muy delgada muscular y válvulas. ¿Pero a qué te refieres de la vena y el vaso? De la vena y el vaso linfático. Porque estos también son vasos. Hay vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Sí, pero en el caso de ellos hay menos músculo liso. En una arteria y en una vena sí hay buena cantidad de músculo liso. Ahí lo que ayuda al trayecto es esa capa que es la túnica media que tiene mucho músculo liso. En el caso de estos no, es muy poco el músculo liso y entonces dependen mucho de este sistema de válvulas. Bien, ¿qué más? Ahora, supongo que nos van a decir los componentes, ¿no?, de la linfa. Bueno, en función, algunas funciones de la sangre Eso quiere decir que no tiene de grasa y la respuesta en ese caso esto no tiene arterias. y su función pues es similar a la del radio, que pues bueno, no contiene ni glóbulos rojos ni plaquetas, solo va a tener
va a transportar oxígeno, pueden contener microorganismos y se producen 3 litros diarios aproximadamente. Y pues cabe mencionar que si procede de los miembros, de aspecto cristalino, si procede de los intestinos, va a ser de aspecto blancuzco y es rígida en ácidos grasos. Y a ese se le denomina kilo, ¿sale? Cuando proviene de sistema digestivo intestino, ¿no? Y pues bueno, algunas características de la circulación de la linfa es que el sistema carece de bombas, que es lento en su circulación, comienzan los capilares linfáticos, que el líquido ingresa gracias a su gradiente de presión, que los vasos presentan válvulas, que presentan un músculo liso en sus paredes, terminan desembocando en el sistema venoso a través de los conductos que son el conducto torácico y el linfático derecho. Ya no, mucho de mi maqueta. Esa imagen está muy bien porque miren, a diferencia de otro vaso, así se ve como es un sistema de válvulas uno tras otro que va a tomar o que le va a permitir la dirección a la linfa. Por ejemplo, la sangre que pasa por vasos sanguíneos, ¿por dónde es ¿Quién se encarga de bombearla? ¿Quién se encarga de que salga disparada? Pues el corazón. Aquí en el caso de la linfa eso no ocurre. Por eso dependen del poco músculo liso que tienen, de la contracción de los músculos esqueléticos y de este sistema de válvulas. Bien, ¿qué más? Y bueno, a diferencia de un vaso sanguíneo, pues estos en realidad también podemos encontrar ligeros poros, ¿sabe? Por donde puede ingresar el líquido. Y pues bueno, su localización va a ser en el cuello, en las pupilas y en las ingles principalmente, y su ubicación se encuentra en vasos linfáticos, en ganglios linfáticos, órganos linfáticos y espacios intersticiales. Bueno, ahora yo les voy a hablar del líquido cefalorraquídeo. Y bueno, este líquido es un líquido claro e incoloro que está compuesto principalmente de agua. Leí que está compuesto alrededor del 98% de agua y lo que va a hacer este líquido es que va a proteger al encéfalo y a la médula espinal. Bueno, lo que compone el líquido cefalorraquídeo pues va a ser glucosa, proteínas, ácido láctico, urea, cationes, aniones y leucocitos. Y bueno, este líquido va a transportar oxígeno y glucosa a través, bueno, desde la sangre a las neuronas y la neurovía. Este líquido cefalorraquídeo va a circular a través de las cavidades del encéfalo y de la médula espinal por el espacio subaracnoideo entre la aracnoides y la diamante. Y bueno, ya lo presentaste. ¿Qué es la aracnoides y la diamante? La aracnoides es Y entonces, ¿qué son? Son membranas, capas de revestimiento de la cavidad craneal. Ay, no debe. Sí, cráneo y médula espinal, ¿no? También exactamente
bueno, van a estar separados por una membrana, y esta membrana es fina y se llama septum pellucidum. Y después va a estar por un tercer ventrículo, y este tercer ventrículo va a estar en una cavidad estrecha a lo largo de la línea media superior del hipotálamo, entre las mitades derecha e izquierda del tálamo. Después, ahora por un cuarto ventrículo, que se va a encontrar en el tronco del encéfalo y el cerebelo. Y bueno, estos ventrículos van a estar compuestos por una capa de células epiteliales especializadas, epitelios sólidos. Y bueno, estos van a recubrirse por una red de capilares fenestrados. Lo que quiere decir que, como ya nos había dicho la profesora, que van a ser como poros muy pequeños, entonces cualquier cosa no puede entrar cualquier cosa a esos, bueno, esa capa de células. Pregunta. En estos plexos coroideos ya nos dijiste que hay unas células epiteliales, pero nos mencionas que van a estar recubiertas por capilares fenestrados. ¿Eso es cierto? O sea, ¿ustedes creen que eso sí o sí, pero siendo específicos en un pequeño detalle? La segunda. Pues estás diciendo que son células epiteliales recubiertas por capilares fenestrados. ¿Cuál sería ahí la especificación que deberíamos de hacer? ¿Eh? En lugar de células, tejidos. No, sí son células epiteliales, pero ¿qué dijimos sobre un tejido epitelial? Que recubre cavidades. Recubre cavidades. ¿Que no qué? No están vascularizadas. Entonces, ¿ahí cómo será esto? Pues yo sé que así lo leíste y no está mal, pero para ustedes debería inmediatamente de saltar eso y decir, no, pero es que se supone que es un tejido avascular. ¿Qué podríamos decir al respecto? Pues que se va, bueno, o sea, lo que va a hacer es que se van a filtrar con los ventrículos. Se filtra, digamos que ellas producen sustancias que van a pasar a los capilares fenestrados, y de los capilares fenestrados van a pasar a los ventrículos que nos mencionas. Pero ¿cómo podría ser que un tejido epitelial esté recubierto por capilares sanguíneos? ¿Qué hay de, y se los repito porque pues, se supone que hicieron una maqueta y ahorita me la van a explicar, y no sé cómo me la van a explicar si no recuerdan estos pequeños detalles. ¿Qué hay después de un epitelio? Es que debe de haber tejido conectivo Por después de la supuesto. que llevarán a... Por supuesto. Entonces, sí es por eso te decía, cierto lo que nos dices, pero interpretando que no es así, no es que yo pueda ver a las células epiteliales con los capilares, envueltas directamente en los capilares. No, porque va a haber un tejido que soporte ese tejido epitelial, esas células epiteliales, que va a ser un tejido conectivo, y él sí va a ser rico en vasos sanguíneos, capilares sanguíneos, ¿saben? Eso no lo olviden, por favor. Ya tuvimos práctica, ya lo vimos, ya hicieron maqueta y siguen sin recordar que el aporte sanguíneo, el aporte de nutrientes a través de la sangre lo va a hacer un conectivo, que es de soporte. ¿Ok? ¿Cómo se llaman esas células epiteliales de los plexos coroideos? ¿Cómo se llaman? No importa en el caso de los ventrículos, solo hay unas, y ya las habíamos visto también. Conforman a la neuroglía. ¿Cómo se llama? No. Aracnoides es la membrana del revestimiento de la cavidad craneal. ¿Cómo se llaman las células gliales, chicos?
tampoco son las células de Schwann. Tampoco son los oligodendrocitos. Ya se los estoy diciendo todos y yo no veo que ustedes me digan ninguno. Ya ve cómo son bien mala onda y no estudian nada. Se llaman células ependimarias y las vimos cuando vimos neuroglía. Bueno, cuando vimos células gliales, células que conforman el tejido nervioso. Esas células ependimarias son las células epiteliales que están en los plexos coroideos y que van a colaborar en la formación del contenido molecular del líquido cefalorraquídeo. Yo sé que manejamos muchos términos, manejamos muchas cosas. Por favor, esfuércense, porque aunque dije que no iba a haber ya examen de tejidos, si siguen así, voy a hacer examen de tejidos otra vez y ahí les voy a preguntar todo lo que se me ocurra que hayamos visto, obviamente, de tejidos. Entonces, por favor, tómense una media hora de checar los apuntes que veamos cada día. Entonces, una vez que se produce, va a ir pasando por cada uno de estos ventrículos y luego Va a haber una filtración del plasma sanguíneo. va a haber una filtración. Ajá. Bueno, el plasma sanguíneo, los capilares activados van a permitir que el plasma sanguíneo se filtre en los epiteliales del plexo coroideo. Ok. Y después va a haber una secreción activa que es en donde las células epiteliales por un transporte activo van a generar iones como sodio, bueno, iones como sodio, potasio y calcio. Y después van a generar un gradiente osmótico en donde va a hacer que atraiga agua hacia los ventrículos. Y el resultado final sería que en este filtrado, pues el líquido cefalorraquídeo va a tener una composición muy específica con menos proteína y células y va a tener más electrolitos en este líquido y van a ser tales como sodio, potasio, cloruro, magnesio y calcio. Ajá, ya les había dicho la producción en estos ventrículos y ya pues el paso final sería que va a viajar hacia el cuarto en el acueducto del mesencéfalo. Y bueno, después va a haber una absorción de este líquido, o sea, cómo se va a haber una reabsorción. Y bueno, en esto va a ser reabsorbido en las vellosidades de los senos venosos durales, pero van a ser específicamente reabsorbidos en los senos sagittales superiores, regresando ahora sí al sistema circulatorio. Y bueno, algunas funciones las funciones del líquido cefalorraquídeo va a tener una protección, una flotación, bueno, donde va a estar el encéfalo, un equilibrio químico, va a haber una limpieza de toxinas y va a haber un transporte, donde pues en ese transporte van a circular hormonas y nutrientes que se van a llevar en el cerebro. Entonces este líquido cefalorraquídeo se forma igual que los que ya habíamos visto, un filtrado de plasma. La peculiaridad de este líquido es que debido a que el encéfalo y la médula espinal deben estar altamente protegidos, pues no hay vasos sanguíneos por todos lados.
solamente los vamos a encontrar muy localizados, y es gracias a este líquido que las neuronas, las células del tejido nervioso van a recibir los estímulos, los nutrientes, y se van a transportar las sustancias de desecho, ¿sabes? Esa es la importancia de este líquido. Como no hay vasos sanguíneos por todos lados, pues el líquido cefalorraquídeo nos va a ayudar a regular el aporte el aporte de nutrientes, el equilibrio de moléculas que hay en el tejido nervioso, para que se puedan transportar y para que se puedan estar secretando las sustancias de desecho, ¿sale? Como bien nos dice Moni, al igual que los demás, van a tener que ser o retornar a la circulación general para que se esté limpiando todo Yo he visto que cuando hay un exceso de este líquido, hay veces que o sea, lo sacan de donde están las médulas. Es muy bueno. Así es. Porque al final de cuentas es un líquido y empieza a incrementar la presión, una presión hidrostática, la presión a nivel del cráneo o la médula espinal. Entonces, una falla en la regulación de la producción de estos líquidos nos puede llevar a una acumulación. Entonces, ese líquido pues hay que retirarlo, porque si no, se estanca, no se circula y compromete el órgano de digestión. El líquido que les sacan a las mujeres embarazadas que es por medio de la espalda, Es líquido cefalorraquídeo. Wow. La función lumbar, Y también, como o Hobbes sea, dice. por ejemplo, se puede sacar de que a los perros Claro, normalmente es la inyección o la administración que se le conoce como epidural, ¿sale? Justamente lo tienes que administrar en el espacio subaracnoideo, ¿sale? Porque con eso vas a garantizar que se mezcle con el líquido cefalorraquídeo y pueda tener una función a nivel del encéfalo o la médula espinal. Si es un anestésico, pues que controle o que reduzca los potenciales de acción de las neuronas, ¿no? ¿Sale? Bien. Yo les voy a hablar sobre el líquido sinovial. Este es un líquido muy fluido transparente y viscoso. Básicamente se encuentra en las articulaciones intestinales o articulaciones bueno, articulaciones que tienen movimiento. Así es. Y bueno, ¿dónde se encuentra? Ya les dije, en las articulaciones que tienen movimiento. Y se compone, bueno, se encuentra dentro de una cavidad articular que, bueno, no sé si lo alcanzan a ver todos aquí. Sí. Bueno, que contiene pues el cartílago articular, que recubre los huesos de las articulaciones. Después está la membrana sinovial, que es esta, que es la membrana interna de la cápsula articular. En la cápsula articular, bueno, en la membrana sinovial se encuentra ¿cómo se llaman? Bueno, básicamente la cápsula es la que cubre el líquido sinovial, junto con la membrana sinovial. Sí. Bueno, su composición, el líquido sinovial está compuesto, bueno, ya como es una maestra, es una filtración del plasma, pero también contiene como modificaciones para que pues tenga la función articular, pero pues contiene agua, que la mayoría es agua, o sea, está más compuesto de agua que de otra cosa. Tiene ácido hialurónico, proteínas, que son como la lubricina, perdón. Lubricina, ajá. Células, que son como los macrófagos y los sinobióticos. Que esos están en la membrana sinovial, Ajá. los decías. Ah, sí, ahorita los veo que tenemos comidas. Y también tiene electrolitos y nutrientes. Si se dan cuenta, tiene prácticamente lo mismo que los otros líquidos, solamente con localizaciones
Y aquí sí vamos a tener una gran cantidad de ácido hialurónico. Que eso también es lo que hace que el líquido sea ¿cómo se dice? Que tenga una Viscoso. Una consistencia consistencia viscosa. viscosa. ¿No? Que tenga una consistencia viscosa. Bueno, su producción. Este se produce en la. Está más explicada la otra imagen, pero bueno. Pero esa está más real. Sí, 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 sí. Este se produce en la parte, en una cavidad que es la que forma la membrana y la cápsula articular, que básicamente, bueno, es que no sé cómo explicar realmente, se me complica más, pero bueno, es la membrana. Si tienes ahí la cabeza del fémur, ¿con qué hueso se está articulando? Con el fémur y el. ¿Cómo se llama? Reprobancios. No, tibia, tibia. Con la tibia será. Sí, porque Puede la rodilla, ser, ¿no? pero es la carne. Bueno, no, también no puede ser porque estás hablando de la cabeza. ¿Con qué hueso se articula el fémur de la cabeza del fémur? Con los huesos pélvicos, por supuesto. Entonces esto te hace ubicarte bien. El fémur sí se puede comunicar con otro hueso como la tibia y el peroné, pero como tienes ahí eso que se llama cabeza del fémur, no puede ser. Entonces lo que sí puede ser es un hueso pélvico. ¿Sí? O sea, acuérdense que los huesos de la cadera son ilion, isquion y pubis. ¿Sale? Entonces con el hueso pélvico o hueso coxal, también lo podemos mencionar como hueso coxal. Entonces, en medio de ahí, ahí ya tienes tu líquido sinovial. ¿Qué nos vas a decir? No, ¿cómo se pronuncia? A ver. Bueno, esta se produce por la membrana celular, esta tiene 6 células que se. Membrana sinovial. Sinovial, sí, perdón. Que esta tiene células que se llaman sinocitos, los tipo A y los tipo B. Los tipo A lo que hacen es eliminar los desechos. Básicamente se podría decir que lo tiene limpio, o sea, tiene limpio el líquido sinovial, o sea, elimina desechos. Ajá. Y el tipo B, ¿cómo se dice? Produce como los principales, ¿cómo se llaman? Bueno, como los principales componentes que son el ácido hialurónico, la liposina, que el ácido hialurónica es lo que le da la viscosidad al líquido, y la liposina pues básicamente es una proteína que protege el cartílago, y también pues el sinoviocito tipo B libera nutrientes como son la glucosa y los aminoácidos, y pues básicamente esto mantiene en condiciones buenas a la. Pregunta. Si el sinoviocito, a ver si es cierto. No, Entonces, respuesta. Si el sinoviocito produce todos los componentes moleculares del líquido sinovial, ¿de dónde proviene el líquido? vaya. ¿Verdad? No está difícil, No, no está difícil. Y lo acabamos de decir y así es con todo. ¿De dónde provendrá? ¿Qué son los sinoviocitos? Justo, el ataque de tos por el estrés. No. ¿Qué son los sinoviocitos? Pues son células. Son células. Son células de dientes. ¿Qué? A ver, de tus apuntes yo lo saqué. ¿Tienes apuntes? No del de ella. Baja
O sea, tal vez realizan una función parecida a la de los osteoblastos. Ajá. Digo, osteocitos. Blastos, porque citos son ya los Ah, sí, músculos, ya los macrófagos. Entonces, a menos osteocitos. que haya un precursor de sinoviocitos. Ah, porque es osteoblasto, osteocito y osteoclasto. Ajá, los clastos son diferentes. Entonces sería eso, la forma madura de la producción. Aquí no sé, porque no hay ciniobiocitos. Cinioblástos. Por eso Pero estoy dijo cito, confundiendo. es que terminación cito significa maduración. Siempre es maduración. ¿Cómo te digo? Pero aquí no sé. Dile, dile. Feedback para el robot de puntos. ¿Cuál es tu opinión médica? Estamos de acuerdo en que son productores, pero ¿de dónde vienen? Díganlo, ya deja de tocarte el cuerpo. ¿Serán los que producen ese tipo de matriz? Sí, son los que Pero, producen la ajá, matriz. pero no sé si hay algo más. Porque los osteocitos son los que producen matriz. Blastos. Ah, pero osteocitos. Y ya los citos ya son los Ya es la forma de maduración, pero hace la misma función. Sí, sí. como pero no entiendo. Cuando un animal está deshidratado, No, no quiero, las voces no se quieren ver. ¿Vale? Ay, me pego. No la Era algo toques. confianza. No la toques, que se le pegan tus pulgas. Siempre. Pero no me hagas que se me esquina.